Buen día. Continuando con los temas de esta sesión de cálculo vectorial, vamos a ver algunas condiciones que tienen que ver con lo que son los ángulos directores. Entonces, los ángulos directores de un vector. Los ángulos directores de un vector. Entonces, vamos a definirlos de la siguiente forma. Entonces, vamos a decir que los ángulos directores de un vector diferente del valor diferentes del vector diferentes del vector cero son los tres ángulos que tienen la menor medida en radianes. Que tienen la menor medida en radianes no negativa. No negativa. Y lo vamos a conocer como alfa, beta y gamma. Y estos, bueno, pues se miden a partir de los ejes X, Y, Y y Z. Con el fin de representar la posición del vector, lo que vamos a tratar es de representar la posición del vector. Y esa sería una definición formal de lo que son los ángulos directores del vector. Entonces, bueno, pues a partir de aquí nosotros podríamos establecer, digamos, ciertas condiciones que pueden ser de gran beneficio para nosotros. Entonces, nosotros podríamos establecer, por ejemplo, una representación de esta parte. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues nosotros vamos a tener, digamos, como establecimos en anteriormente, nosotros podríamos tener lo que es, en este sentido, los ejes X, Y y Z. Y a partir de ahí, bueno, nosotros podríamos hacer algunas condiciones. Entonces nosotros dijimos que por aquí está el ángulo Y, perdón, el eje Y, el eje X. Por aquí está el eje X y por acá en la parte superior sería el eje Z. Y a partir de ahí nosotros podríamos establecer algunos vectores directores. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, si nosotros le damos algunas coordenadas, digamos en X, nosotros decimos, vamos a darle aquí un par
de coordenadas en X y también le vamos a dar otra coordenada en Y. Entonces nosotros tendríamos ciertas características muy particulares. Y además de esto, bueno, pues nosotros podríamos también tener, digamos, una coordenada en Z y establecer, pues si bien es cierto, ciertas condiciones. Y una vez que tenemos esta parte, digamos que nosotros tendríamos una forma de establecer, pues ahora sí que ciertos criterios importantes. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, que tenemos un vector, nosotros vamos a establecer, por ejemplo, en esta parte un punto, nosotros tenemos un punto en esta parte, entonces lo que queremos es tener un vector que va desde el origen hasta el punto, entonces tendríamos algo más o menos de este estilo. Y una vez que tenemos esto, bueno, pues tendríamos condiciones muy particulares. Si nosotros tenemos nuestro vector y vamos a nombrarle que este sería nuestro vector A, este sería nuestro vector A. Y entonces, pues eventualmente aquí tenemos nuestra componente A1, por aquí tendríamos nuestra componente A2, y bueno, también vamos a tener lo que sería nuestra componente en A3. Y también tendríamos lo que es nuestra componente en A3. Algo más o menos así. Y entonces una vez que tenemos esta parte, sería esta nuestra componente en A3. Y ya tendríamos básicamente nuestro vector. Es decir, nosotros decimos que A es igual a la componente A1, A2, A3. Y en ese sentido, bueno, pues establecimos en algunas trabajo anterior y dijimos que esto era X, que esto era Y y que por aquí este era Z. Y entonces básicamente, pues a partir de aquí nosotros podríamos contener ciertas condiciones. ¿Por qué razón? Bueno, porque si nosotros tenemos que este punto, el punto donde se unen, es nuestro origen, bueno, pues a partir del origen nosotros tendríamos que definir algunas cuestiones. Por ejemplo, la primera sería establecer lo que sería pues alfa. ¿Por qué razón? Bueno, porque nosotros dijimos que íbamos a establecer el ángulo alfa en esa definición. En ese sentido, nuestro ángulo alfa pues es básicamente una curva que va desde el eje X hacia el vector. Sería algo más o menos así. Y entonces, a partir de aquí, nosotros tendríamos lo que sería nuestro ángulo alfa. Sin embargo, también necesitamos algunas otras condiciones que tienen que ver con algunos otros ángulos. Por ejemplo, también necesitamos el ángulo que va a partir de lo que es Y, que tiene que ver más con lo que es beta. En ese sentido, nosotros podríamos establecer el ángulo desde desde Y hasta el vector. Y ahí tendríamos nuestro ángulo. A este ángulo le conocemos como beta. Y una vez que tenemos ya estos ángulos, bueno, pues también necesitamos el siguiente ángulo que lo vamos a conocer en este caso como gamma. Y en este caso, bueno, pues el ángulo gamma iría de lo que es del eje Z a nuestro vector. Y ese sería nuestro ángulo gamma. Y en ese sentido, si ya tenemos la mayoría de las condiciones, es decir, pues ya tenemos la mayoría de los ángulos, bueno, pues sería conveniente a partir de aquí tener algunas condiciones importantes. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos establecer algunos elementos importantes. A esto se le conoce básicamente como los cosenos directores. Entonces, vamos a definir lo que son los cosenos directores. Entonces decimos que los cosenos directores
Vamos a conocer los cosenos directores de la siguiente forma. Y vamos a establecer, bueno, pues algunas condiciones muy particulares. Entonces el primero, pues está directamente relacionado, digamos, con el coseno de alfa. Entonces nosotros vamos a decir que el coseno, el coseno de alfa es igual. ¿A qué es igual? Pues debemos de considerar en esta parte para trabajar con esto, pues el componente que sería A1. Entonces, A1 sobre la magnitud del vector A. Y entonces, si tenemos la magnitud del vector A, pues nosotros podríamos establecer las condiciones que se necesitan. Otra de las partes que necesitamos, si ya tenemos, digamos, el primer coseno que está directamente relacionado con el ángulo alfa, pues también necesitaríamos el coseno de beta. Por lo tanto, el coseno de beta es igual. Si nosotros dijimos que esta parte, el beta, estaba directamente relacionado con la componente en Y, pues entonces nosotros podríamos decir que sería A2 sobre la magnitud de A. Y así es como nosotros podríamos trabajar esta parte. Por último, nosotros necesitamos el coseno director de gamma. Y este va a ser igual, pues si nosotros dijimos que gamma está directamente relacionado con la componente A3, pues entonces sería el componente A3 sobre la magnitud de A. Y ese sería nuestro coseno director. Y a partir de ahí, pues nosotros tendríamos ciertas condiciones. Ahora, si nosotros ya tenemos lo que son los cosenos directores, sería conveniente para nosotros también establecer algunos otros criterios importantes. Entonces, a esto nosotros le llamamos los cosenos directores. Y también sería importante entonces trabajar con lo que conocemos como los ángulos directores. Y a partir de aquí, pues hacer algunas condiciones pues muy particulares y poder trabajar con cada uno de ellos y trabajar de forma estricta. Entonces, nosotros podríamos establecer esta parte de lo que son los ángulos directores. ¿Y qué quiere decir o para qué nos van a servir estos ángulos directores? Bueno, pues nos sirven para diferentes cuestiones. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer el despeje. Nosotros vamos a decir entonces que alfa, va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Pues nada más tendríamos que despejar esta parte y entonces nos quedaría, si vamos a despejar el coseno, sería el coseno inverso de la componente 1 sobre la magnitud o la norma del vector A. Y ahora, ¿cómo le hacemos para determinar lo que es el ángulo de beta? Bueno, pues entonces el ángulo de beta va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al coseno inverso de la componente en A2, o que tiene que ver con Y, sobre la magnitud del vector A. Ahora, también necesitamos lo que son las componentes necesitamos lo que son la componente o el ángulo de gamma. Y entonces eso va a ser igual al coseno inverso de A3 sobre la magnitud de A. Y esa sería, digamos, la forma que nosotros necesitamos, digamos, para trabajar en este sentido con lo que son los
los ángulos directores de un elemento. Entonces, vamos a trabajar con esta parte y vamos a hacer algún ejercicio para que quede un poquito más claro esta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, vamos a pasar a la siguiente hoja y aquí vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a decir como ejemplo, como ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser el ejemplo? Vamos a determinar el módulo y los cosenos directores del vector A. Del vector A, que es igual a 3,2, menos 6. Ese sería nuestro vector A. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer, digamos, para trabajar con los cosenos directores, nosotros dijimos que básicamente lo que necesitamos son los componentes, y esto no tiene mucho problema porque básicamente nosotros decimos que A1 está directamente relacionado con este elemento, y si está directamente relacionado, pues sería 3. Ahora podemos decir que A2 es igual ¿a cuál componente? Al componente que está referenciado con Y, y entonces sería el 2. Y por último, A3 pues tampoco debería de tener mucho problema porque es el elemento que está directamente relacionado con esta parte, con el menos 6. En ese sentido, entonces A3 sería menos 6 unidades. Y una vez que tenemos esto, pues sería conveniente para nosotros. ¿Qué nos falta? Digamos, la forma general, ya sea alfa, beta o gamma, nos dice que los cosenos directores los vamos a encontrar de la siguiente forma. Entonces nos dice aquí que el coseno director, por ejemplo, de alfa es igual al componente A1 sobre la magnitud del vector A. Así es como nosotros vamos a encontrar el alfa. Entonces, una vez que tenemos esta parte, que ya tenemos la forma en que lo determinamos, pues entonces la pregunta sería, ¿cuál es la magnitud de A? Entonces, el siguiente elemento que nosotros necesitamos para determinar es conocer la magnitud de A. En ese sentido, entonces, vamos a determinar la magnitud de A y podríamos hacer esta parte. Entonces, decimos la magnitud de A es igual. ¿A qué va a ser igual? Bueno, el primer elemento lo vamos a elevar al cuadrado, más el segundo elemento lo elevamos al cuadrado, más el último elemento lo elevamos al cuadrado, y de todo esto obtenemos la raíz. Ahora, la magnitud de A es igual. 3 por 3 serían 9, más 2 al cuadrado serían 4, menos 6 al cuadrado serían 36 unidades, y a todo esto le sacamos la raíz. Ahora, la magnitud de A sería igual. ¿A qué va a ser igual? Bueno, entonces serían 36 y 4 son 49, serían 47, 49. Y entonces ya tendríamos que obtener lo que es la raíz de 49. Una vez que sacamos la raíz cuadrada de 49, bueno, pues esto sería igual a 7 unidades. Entonces ya tenemos prácticamente cada uno de los elementos que necesitamos para encontrar los ángulos directores. Entonces nosotros dijimos
que vamos a determinar lo que es los cosenos, perdón. Aquí dice muy claro, vamos a establecer lo que son los cosenos directores. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues eso no tiene mucho problema porque nosotros vamos a decir que el coseno director de alfa es igual a la componente A1. ¿Cuál es mi componente A1? Este componente. Entonces vamos a decir que es 3 sobre la magnitud de A. ¿Cuál es la magnitud de A? Nosotros tenemos como magnitud de A 7. En ese sentido, entonces ya tendríamos esta parte. Lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 7. Ahora, nos falta, por ejemplo, el coseno director con respecto a beta. Y eso es igual a lo siguiente. ¿Cuál es mi componente? Mi componente A2. Mi componente A2 sería 2. Por lo tanto, voy a colocar el 2 y lo voy a dividir entre la magnitud de A, por lo tanto sería 7. Ahora necesito el coseno de gamma y eso es igual. ¿A qué va a ser igual? Bueno, pues necesito lo que es mi componente 3. Y entonces vamos a decir que la componente 3 sería menos 6 entre la magnitud que son 7 unidades. Y a partir de aquí ya tendríamos lo que son nuestros cosenos directores. Ya con esto sería la parte para obtener los cosenos directores. Entonces hasta aquí nosotros podríamos tener cierta parte. Bueno, entonces podríamos trabajar también con otro ejemplo. Nosotros podríamos establecer, digamos, el ejemplo que está directamente relacionado con los ángulos directores. Entonces vamos a establecer un ejemplo. Y a partir de aquí, bueno, pues vamos a tener ciertas condiciones. Entonces vamos a decir un avión se encuentra del aeropuerto a 4 kilómetros al sur. 7 kilómetros al este y 8,000 metros de altura. Y entonces lo que tendríamos que hacer, o lo que nos dicen, es calcular los ángulos directores. Entonces vamos a calcular los ángulos directores dijimos que era alfa, beta y gamma del avión. Contra el aeropuerto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con la información que se nos proporciona. Si bien es cierto, nos dice que
que tendríamos ciertas condiciones. Nos dice en primera instancia que nosotros, digamos que vamos hacia el sur, que vamos al este y que estamos a 8,000 metros de altura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que sería conveniente para nosotros es establecer, digamos, el vector A. Entonces, vamos a decir que nosotros vamos a decir que nuestro vector A es igual a lo siguiente. Nos dice primero que son 4 kilómetros. Por lo tanto, entonces sería interesante trabajar con estos 4 kilómetros. Nos dice además que son 7 kilómetros y nos dice que son 8,000 metros de altura. Y bueno, eso no tiene mucho problema porque tenemos que hacer algunas condiciones específicas. Entonces tendríamos esta parte y además tendríamos los 8,000 metros de altura. Y una vez que tenemos esta información, pues entonces tendríamos que en A, bueno, pues serían en 4. Y además, bueno, es que se encuentra hacia el sur. Y pues tendríamos condiciones específicas o muy particulares acerca de nuestro. Entonces, una de las partes importantes, digamos, para nosotros establecer estas características, o al menos en lo que vimos en nuestro plano cartesiano, cuando nosotros empezábamos a dibujar, digamos, en la sección anterior, hicimos algo más o menos de este estilo, ¿no? Nosotros hicimos algo más o menos así. Lo voy a hacer aquí un poquito más pequeño. Entonces este sería nuestro componente en X, por acá sería nuestro componente en y hacia arriba sería nuestro componente en Z. Y entonces básicamente lo que tenemos que hacer ahora pues es trabajar un poquito con algunas coordenadas. Bien, si bien es cierto, nosotros dijimos que para acá es Y, para acá es X y hacia la parte superior es Z. Entonces el este, digamos, nos quedaría hacia la derecha. Este sería el este. Y si nosotros avanzamos hacia el otro sentido, hacia esta dirección, en el eje de las Y's, bueno, estaríamos hablando del oeste. Por lo tanto, entonces ya podríamos establecer los signos. Además, que si nosotros vamos a dirigirnos básicamente hacia el norte, bueno, pues tendríamos que establecer hacia dónde sería nuestro componente hacia el norte. En ese sentido, bueno, pues entonces nosotros vamos a decir que el norte es hacia acá y que el sur es hacia acá. Por lo tanto, cuando nos ubicamos en el plano y quedamos algunos elementos, bueno, pues nosotros podríamos tener algo más o menos de este estilo en tres dimensiones. Y entonces dijimos que hacia abajo nosotros tendríamos el menos z, entonces hacia acá tendríamos el menos y el menos x iría hacia atrás. En ese sentido, pues ya podríamos establecer los signos de cada uno de los puntos. Entonces nosotros dijimos que avanzamos 4 kilómetros al sur, y si el sur está hacia acá, pues sería una X positiva. Otra de las partes importantes es que nosotros dijimos que vamos 7 kilómetros hacia el este, y el este queda en la parte derecha, es decir, está directamente relacionada con lo que es la Y positiva. Por lo tanto, entonces sería 7 kilómetros. Ahora, nos dice que son 8,000 metros de altura. Por lo tanto, entonces estaríamos trabajando con la componente en Z positiva. Y en lugar de utilizar 8,000, pues nada más 8 kilómetros es igual a decir que son 8,000 metros. En ese sentido ya tendríamos nuestras componentes y ahora sí habría que determinar cada una de las cosas que necesitamos. ¿Qué otra cosa necesitamos? Ahora sí ya necesitamos la magnitud de A. Y una vez que la tenemos, bueno, pues ya podríamos hacer lo que corresponde. Entonces decimos que la magnitud de A sería igual al primer elemento, entonces serían 4 al cuadrado más 7 al cuadrado más 8 al cuadrado. Ya de esto obtenemos la raíz.
Una vez que tenemos esta parte, vamos a necesitar lo siguiente. Entonces vamos a decir la magnitud de A es igual a 4 al cuadrado son 16, más 7 al cuadrado serían 49, más 8 al cuadrado serían 8 por 8, pues no tiene mucho problema porque son 64. Y a todo esto le sacamos la raíz. Ahora, la magnitud va a ser igual a, vamos a sumar 16 más 49, nos da 65 más 64, 129. Entonces sería la raíz de 129 unidades. Entonces cuando nosotros queremos sacar la raíz de 129, pues no tiene una raíz exacta. Entonces la vamos a dejar así en términos de la expresión. Ahora, si anteriormente nosotros determinamos lo que son los cosenos directores, ahora aquí nos piden lo que son los ángulos directores. Entonces nosotros dijimos ciertas condiciones que tienen que ver con esta parte de los ángulos. Veamos. Entonces ya también lo vimos que podemos obtener los ángulos. Si nosotros dijimos, por ejemplo, que alfa iba a ser igual. ¿A qué tiene que ser igual? Bueno, pues no tiene mucho problema porque lo que vamos a hacer pues es básicamente despejar la fórmula. Y entonces vamos a decir que alfa es igual al coseno. Alfa es igual al coseno inverso. ¿De qué? Necesito primeramente mi componente en A. Mi componente A1. Y nosotros dijimos, bueno, pues que podíamos decir A1 es igual a 4, A2 es igual a 7 y A3 es igual a 8. Por lo tanto, yo necesito mi componente A4. Y si ya tengo mis componentes A4, entonces yo voy a decir que esto va a ser igual a... lo podemos reescribir a 1 sobre la magnitud de A. Y entonces, esto tiene que ser igual al coseno inverso. ¿De qué? De esta parte de mi componente A1. Y si ya tengo mi componente A1 y nosotros dijimos que es 4, ¿sobre qué? Sobre la magnitud, que sería la raíz de 129. Entonces yo ya tendría que obtener, pues básicamente, la solución. Por lo tanto, entonces podría decir que alfa es igual. ¿A qué va a ser igual? Pues tendría que hacer la operación de el coseno inverso de 4 sobre la raíz de 129. Y una vez que obtengo este resultado, entonces me dice que es 60 y... Me dice que el resultado es 69.37 grados. Y si yo ya tengo el primero, yo ya tengo básicamente la primera respuesta, entonces ahora necesito conocer algunas otras condiciones muy particulares. Yo podría decir que este es mi resultado. Yo podría establecer que el resultado de alfa es ese. Entonces, si yo tengo ese resultado, yo podría tener ciertos criterios importantes. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, ahora para mí es conveniente obtener, pues básicamente, lo que es el siguiente ángulo que tiene que ver con beta. Ahora voy a tratar de determinar el valor de beta. ¿Y cómo lo voy a hacer? De la siguiente forma. Lo que tengo que hacer es establecer mi nivel de beta y entonces voy a decir que beta es igual. ¿A qué va a ser igual? Bueno, pues sería el coseno inverso de la componente A2 o de Y sobre la magnitud de A. Y esto va a ser igual al coseno inverso. ¿De qué? Bueno, pues necesito entonces conocer cuál es mi componente A2. En este caso nosotros dijimos que era este 7. Y entonces eso es lo que nosotros necesitamos trabajar. Entonces vamos a decir que va a ser
7 sobre la raíz de 129. Y una vez que obtenemos el resultado, bueno, pues nos va a decir que beta está directamente relacionado. Beta es igual a lo siguiente. Tendríamos que hacer la operación coseno inverso de 7 sobre la raíz de 129. Y una vez que tenemos esto, nos va a decir que esto es igual a 51.95. 51.95 grados. Y entonces, ahora solo nos falta encontrar lo que es gamma. Entonces vamos a establecer lo que el ángulo gamma. Nosotros vamos a decir que gamma es igual. ¿A qué va a ser igual? Bueno, pues vamos a determinar a qué es igual gamma. Gamma deberá ser igual al coseno inverso del componente A3 sobre la magnitud de A, y eso debe ser igual al coseno inverso. ¿Cuál es nuestra componente en A3 o nuestra componente en Z? Nosotros dijimos que era el 8 unidades. Entonces estas son las que nosotros vamos a colocar en la parte inferior, y entonces nosotros vamos a decir que sería 8 sobre la raíz de 129 unidades. Y una vez que tenemos esto, pues tendríamos que hacer el cálculo y decir, bueno, coseno inverso de 8 entre la raíz de 129, y nos dice que es 45.22. Entonces el ángulo deberán de ser 45.22 grados. Y esa sería la respuesta. Entonces ya tenemos la respuesta de cada uno de los ángulos directores, y pues esta es una forma en la que nosotros podemos trabajar con esta información. Entonces hasta aquí el material de los ángulos directores con 2 ejemplos de cómo se utilizan. Aquí vimos pues básicamente que este sería nuestra respuesta del ángulo director alfa. Este es nuestro ángulo director beta, nuestro coseno director beta, nuestro coseno director alfa, y por último nuestro coseno director gamma. De igual forma, pues sabemos que esto está directamente relacionado con el alfa, el ángulo director beta, y por último el ángulo director gamma. Y así es como trabajamos en este tema.